hermanos, abran sus Biblias. Vamos a la palabra de Dios. Tuvimos una lectura devocional en la epístola del apóstol Pablo a los cristianos en Filipos. Aunque vamos a estar allí, esta es nuestra porción de plataforma, por así decirlo, pero nos vamos a estar moviendo en diferentes versículos. Este mensaje es parte del estudio, está en el contexto del estudio que inició el domingo pasado y que estuvimos viendo esto de la gloria de Cristo. Se conecta todo esto y lo que ustedes también van a seguir viendo los domingos siguientes con los demás expositores. Estos son temas interesantes. A mí me toca predicar en esta mañana bajo el título Jesús, Dios humillado, Dios exaltado. Ese es el título que se me ha encomendado en esta mañana y lo que vamos a estar trabajando. Oren por mí para que la tos se me controle porque no está cómodo el asunto. Yo creo, mis hermanos, que conocer estos temas es muy importante. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, como hemos referido en otras ocasiones, Cristo Jesús, cuando oró al Padre por sus discípulos en Juan capítulo 17, en esa oración, en el versículo 3, Cristo Jesús dijo algo. Cristo Jesús, de hecho, definió la vida eterna, dio un concepto de lo que es la vida eterna. Él dijo, y esta es la vida eterna, dijo Cristo, que te conozcan a ti, hablando de Dios el Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y dijo también, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cristo Jesús quiere que nosotros le conozcamos. Nosotros los cristianos conocemos a Cristo, pero he notado que nosotros tenemos más a Cristo en la burbuja y lo vemos simplemente como un niño, sobre todo en esta época. Por ejemplo, la gente, esa es la concepción. De hecho, por ahí dentro de la religiosidad y de las divinidades, el pequeño niño Jesús, ¿verdad? Que hemos escuchado eso. Y la gente, usted le pregunta, le va a decir que Jesús es un niño. Muchos cristianos, incluso con años en la fe, simplemente ven a Cristo como aquel que murió, que resucitó y que es Salvador. Y ciertamente eso es verdad, eso está bien, eso es doctrinalmente correcto, bíblicamente correcto. Pero hay otras cosas, hay otras verdades que tienen que ver con Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es objeto de estudio, mis hermanos. En teología existe lo que se le conoce como teología sistemática, para los estudiosos, ¿verdad?, de la palabra. Y uno de los elementos de la teología sistemática es la cristología, la doctrina de Cristo. Estudiar sobre Cristo Jesús. Nosotros los cristianos, sobre todo los cristianos del siglo XXI, necesitamos conocer a Cristo Jesús. No ver a Cristo simplemente como el niño Jesús. No ver a Cristo simplemente como, bueno, sí, Él murió por mí. Sí, eso es verdad. Pero hay otras cosas que están en torno a Cristo Jesús que son doctrinas cardinales que todo cristiano fundamental en el siglo XXI tiene que conocer. Y eso es lo que se inició a estudiar el domingo pasado y que se va a continuar estudiando estos domingos. Así que, hermano, ahí sentadito, ahí sentadita, ore por este mensaje, ore por mí, ore por los diferentes expositores que van a estar acá, para que el Señor a todos pueda hablarnos de esta doctrina, la doctrina de Cristo Jesús. Vamos a orar y que sea Dios quien hable a nuestras vidas. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de estar en tu casa. A pesar de las inclemencias del tiempo, podemos estar aquí. Podemos también confraternizar, sobre todo con nuestros hermanos que vienen de nuestra provincia cercana a la provincia del Ceibo, específicamente de Pedro Sánchez. Señor, gracias por ellos, gracias por protegerle. Señor, permite que todos en esta mañana podamos escuchar tu palabra, podamos conocerla, podamos entenderla y también, Señor, enseñársela a otros, ponerla en práctica. Todo esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En el tejido mismo de las Sagradas Escrituras se despliega el relato grandioso que abraza la magnífica narrativa de la humillación y exaltación de nuestro Señor y Salvador. Desde los pasajes proféticos del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se habla de este tema, de la humillación de Cristo. Hubo profecías escritas, profecías mesiánicas, profecías que apuntaban a Cristo, salmos también que hablan de la humillación de Cristo Jesús, pero también de su exaltación. Vamos a conocer de qué se trata eso en esta mañana. En todo esto se puede tejer la asombrosa historia de cómo Cristo Jesús, que comparte la gloria eterna con el Padre, descendió a las profundidades de la humanidad para redimirnos y luego fue exaltado, triunfante sobre toda la creación. En la palabra de Dios nosotros encontramos esto refiriéndose a Cristo Jesús. En especial, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, captura la esencia misma de esta verdad en su carta a los Filipenses, donde nos lleva a contemplar la humildad inigualable de Cristo Jesús y todo aquello que tiene que ver con su exaltación. Filipenses, por ejemplo, el capítulo 2, versículos del 6 al 11, encontramos allí lo que yo le llamo, y otros también le llaman, un tesoro teológico, refiriéndonos a Cristo Jesús. ¿Cuánta riqueza hay en estos pasajes? Este tesoro revela la magnitud de la obra redentora de Cristo y su significado trascendental para nuestras vidas. De hecho, en este sentido yo les hago una recomendación. Para este estudio les recomiendo, ¿verdad?, con el permiso del pastor, que en YouTube ustedes busquen un mensaje. Hace un mes y medio más o menos, lo prediqué un domingo en la noche, titulado Cristo, único y trascendente. Vean ese mensaje. Después que vean ese mensaje, vean el del domingo pasado, luego este otra vez y los que van a venir, para que vean cómo todo se conecta de manera grandiosa. Hay dos errores que muchos cristianos cometemos, hermanos, y es minimizar la parte humana, la humanidad de Cristo, y solamente enfocarlo desde el punto de vista de su divinidad. Ese es un error. Pero otro error también que muchos cristianos cometen es minimizar la divinidad de Cristo Jesús y entonces maximizar su humanidad. Y nosotros vamos a ver, hermanos, Cristo Jesús no era mitad y mitad. No era 50% una cosa y 50% otra cosa. Cristo Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Y esa es una verdad doctrinal. La he referido en otras ocasiones. Eso en teología se conoce como unión hipostática. Que Dios, siendo 100% hombre, seguía siendo 100% Dios. No era un 50% hombre y un 50% Dios. 100% ambas cosas. Y nosotros no podemos cometer el error y caer en el error al estudiar la palabra de decir, Cristo Jesús era menos Dios que hombre. O decir, era más hombre que Dios. No. Era al 100% las dos cosas. Vamos a ver el primer punto de este mensaje. Vamos a ver varios versículos y quiero que ustedes tomen notas. A mí me encanta cuando yo los veo a ustedes mirándome como que tienen hambre y es con su lapicero. Vamos a ver el primer punto, la preexistencia y encarnación de Cristo Jesús. Quiero que rápidamente veamos para conectar esto, la preexistencia, que fue tratada el domingo pasado, pero es como puente para conectar con el mensaje de hoy. Vamos a Juan, el capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 1. Se parece aquí al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, porque es la misma idea. Dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo, hablando aquí de Cristo, dice, en el principio, hablando de Cristo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dice ahí, Dios.
Juan está diciendo, Cristo es Dios. Y fíjense que Juan está hablando y dice en el principio, y él está apelando aquí a Génesis, el capítulo 1, versículo 1. En el principio, cuando no existía nada, cuando no existía el universo, cuando solamente existía Dios, no había más nada, solo Dios, Cristo ya existía también, porque Cristo es Dios. Y esa es su preexistencia. Por eso dice que en el principio, cuando nada había, y nuestra mente es difícil entender algo que está en la nada, no podemos entender eso, pero tenga la palabra nada en la mente. En la nada era el verbo Cristo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjese que Juan no lo deja, era con Dios, simplemente. Sino que lo que pone aquí, el punto clave de que Cristo es Dios, es la última parte, precisamente, la parte C del versículo 1, que el verbo era Dios. Es el mismo. Y esto, hermanos, cuando se ve la palabra verbo, eso es un error también, porque se explica desde el punto de vista del español. Siempre decimos que verbo expresa acción, estado y movimiento, ¿verdad que sí? Ciertamente es así, pero esta palabra de verbo no es la palabra en español que tú y yo conocemos, que entonces nos da una idea un tanto diferente de lo que realmente dijo Juan. Porque esa palabra que está aquí, es la palabra verbo, es la palabra en griego logos. No logo de una marca, no, logos. Y esa palabra logos en griego tiene un significado interesante. Significa palabra, mensaje, proclamación, declaración, mandato. Y yo les hago una pregunta desde ya, porque les voy a explicar algo interesante con esa palabra. Cristo Jesús, cuando anduvo, humanamente hablando, acá en la tierra, ¿a qué Él vino? ¿A qué Él vino? Es verdad que Él hizo milagros, es verdad que Él sanó a enfermos, pero Cristo Jesús vino a anunciar el Evangelio. Esa palabra se encarnó, ese logos se encarnó, y esa palabra se hizo hombre, y esa palabra habló entre la humanidad. ¿Entendemos eso, hermanos? Esa palabra, ese mensaje, esa proclamación se hizo hombre y anduvo entre nosotros. ¿Y por qué Juan utiliza la palabra logos? Porque esto tenía doble significado. Un significado para los judíos y un significado para los griegos. En primer lugar, para los judíos, la palabra logos significaba lo siguiente: la presencia poderosa y creativa de Dios. Eso significaba esa palabra para los judíos. Y para los griegos, esa misma palabra, la palabra logos, significaba la unidad coherente que llena y ordena el universo. ¿Qué fue lo que hizo Juan? Y todo esto guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Utilizó un término para definir a Cristo Jesús que pudiera ser definido entre los judíos, que pudiera ser definida también entre los griegos, que era el idioma del momento, que pudieran entenderlos ambos. Entonces, lo que está diciendo Juan aquí es que cuando no existía nada más, ya Cristo existía siendo el mismo Dios, y que Cristo Jesús es una presencia poderosa, es creatividad de Dios, pero que también es una unidad coherente que llena y ordena el universo. Eso dijo Juan con esa simple palabra. ¿Entendemos eso, hermanos? La preexistencia de Cristo siempre ha existido como poderoso, y fue lo que Juan definió aquí. Pero no solamente esa parte, vamos a ir a Filipenses capítulo 2, repasando esa partecita de que Cristo es Dios. Vamos a Filipenses, el capítulo 2, y vamos a ver aquí entonces, a comenzar a ver específicamente esto de la humillación de Cristo Jesús. ¿Qué es esto? ¿Con qué se come esto? Ya hemos visto la preexistencia, vamos a ver la encarnación. A eso es, hermanos, a lo que se le llama
humillación. Y lo vamos a ver en la palabra de Dios. Cristo no se humilló porque fue crucificado. No es ahí donde nosotros debemos empezar a ver la humillación de Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Pablo en Filipenses, el capítulo número 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer los versículos del 5 en adelante. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros los cristianos, dice Pablo, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mire aquí, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo dice, en el cristiano debe existir el mismo sentido, lo que existió en Cristo Jesús, el cual, dice aquí, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esa palabra, hermanos, dice que el cual, siendo en forma de Dios, lo que está diciendo es lo siguiente. Esa palabra forma es la palabra griega morfé, y se la defino por algo, porque vamos a ver aquí una cosa interesantísima. La palabra forma ahí lo que significa es naturaleza. Significa que esa forma es la naturaleza divina real e inseparable que subsiste en la persona de Cristo y que no cambia. Lo que Pablo está diciendo, siendo de naturaleza divina, siendo el mismo Dios, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo la naturaleza de Cristo es divina. Esa divinidad nunca se alejó de Cristo Jesús. No es que Dios era una cosa y Cristo era otra. Hay muchas falsas doctrinas que dicen, por ejemplo, que Cristo Jesús simplemente fue un simple profeta, como Elías, por ejemplo, como Isaías, un simple profeta. Pablo está diciendo, Cristo Jesús, su forma divina, Cristo Jesús, que era Dios, dice, no estimó el ser Dios, ser igual a Dios. Su naturaleza divina e inseparable. La naturaleza divina nunca se separó de Cristo Jesús. No cambia. ¿Qué dice Colosenses? Capítulo 2, ahí estamos cerquitas. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, hablando de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de ¿qué? De la deidad. Cristo Jesús, 100% Dios, dice el apóstol Pablo entonces en Filipenses 2, versículo 6, Él no estimó ser Dios. Él no estimó su naturaleza divina. Para lo que sigue diciendo el versículo 6 y luego el versículo 7. Dice como cosa que aferrarse, el versículo número 6. Y aquí hay algo, hermanos, importante. Y hasta tuve una discusión sana con alguien con relación a este versículo, de otra doctrina la persona. Cuando dice forma de Dios, no es una comparación que se está haciendo ahí. Por eso, ¿ven por qué le definí la palabra? No está diciendo que Cristo era como Dios. No es eso lo que Pablo está diciendo ahí. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es Dios, que son dos cosas diferentes. Ahí no se está haciendo una comparación. Ahí se está hablando de la esencia de la divinidad de Cristo, que Cristo es Dios. Es lo que Pablo dice. Y es lo que nosotros también creemos. Es su naturaleza divina. Dice que Él no escatimó eso, Él no estimó el ser igual a Dios. Y eso, hermanos, significa que Él no se aferró a ser Dios reteniendo su divinidad de manera celosa. Lo que Cristo no hizo fue decir, yo soy Dios, yo no voy a rebajarme. ¿Entendemos? Lo que está diciendo Pablo es que Cristo no dijo, yo soy Dios, yo no voy a ir a la tierra. Yo no voy a perder mi tiempo. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Él dijo, yo soy Dios. Pero no dijo, yo voy a quedarme en mi aspecto, en mi naturaleza divina,
y no voy a ir a la tierra. Eso no fue lo que Dios hizo. Y esto fue un mensaje que en Filipos caló. ¿Saben por qué? Porque recordemos que Filipos era una ciudad grecorromana, ¿sí o sí? Las deidades griegas, por ejemplo, dice la mitología griega, que los dioses griegos, ¿dónde vivían? En el Olimpo. Y ellos no tenían contacto con los seres humanos, a menos que no fuera para hacer una perversidad. En la mitología griega se dice que Zeus tomó la forma de un hombre, se acostó, tuvo relaciones sexuales con una mujer, tuvo un hijo que se llama Perseus, el que le cortó la cabeza a Medusa. No, no es así. Está diciendo Pablo, Cristo es Dios, Cristo, su naturaleza es divina, es lo que dice Pablo en el versículo 6 de Filipenses 2, pero Cristo Jesús no se aferró de una manera celosa a yo soy Dios y de aquí nadie me saca. ¿Entendemos eso, amados hermanos? ¿Qué sigue diciendo el versículo número 7? Sino Cristo, que es Dios, miren lo que dice, y estando en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué forma tomó? Dice aquí, tomando forma de siervo, se humilló. Se humilló. Mire qué forma fue la que tomó. No dice tomando forma de un rey, ¿verdad? Que no dice así. Tomando forma de un político de la época. No tomó la forma de un poderoso, económicamente hablando, de la tierra. ¿Qué forma fue que tomó? Dice aquí. De siervo. Dice, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús, que es Dios, que dice el versículo 7 que hizo, que de manera voluntaria se humilló. Se conoce como humillación de Cristo precisamente al acto de Cristo Jesús voluntariamente venir a la tierra como un siervo. ¿Y usted sabe cuál es la palabra que aparece ahí como siervo? Como un esclavo. Esa es la palabra. No le pongamos una palabra popi, trabajador, un servidor público, no, como un esclavo, es que dice ahí. Cristo Jesús, que es Dios, tomó forma corpórea, forma corporal, forma humana, voluntariamente, y vino a servir. ¿Usted se imagina hoy en día, como se le dice con términos rimbombantes, el excelentísimo presidente constitucional de la República voluntariamente decir, yo no quiero que me traten como el primer mandatario, trátenme como cualquier ciudadano? Bueno, en campaña puede decirlo de la boca para afuera, pero eso no lo va a hacer. ¿O usted se imagina un general pedir que le quiten su estrella, el distintivo, ¿verdad?, del general, que le quiten su estrella, que le quiten su rango, su autoridad y diga, yo quiero que ustedes no me vean como un general, yo quiero que ustedes me vean como un conscripto, menos que un raso? Usted no va a ver eso en la humanidad, ¿verdad que no? Déjeme decirle que Cristo hizo eso, voluntariamente. A Cristo nadie le dijo, mira Cristo, yo creo que tú deberías de ir a la tierra, convertirte en un ser humano. Eso lo hizo Él. Y dice el versículo 7, fíjese, sino que se despojó a sí mismo. Eso de que se despojó es lo que se conoce en teología como la kenosis de Cristo Jesús. Se despojó, se rebajó voluntariamente. Es lo que dice el versículo. La realidad de la encarnación se expresa en la completa renuncia de Cristo al despojarse a sí mismo. Él abandonó su aspecto divino y asumió una humanidad real. Hermanos, Cristo Jesús, siendo hombre, usted le daba en la cabeza con una piedra y le iba a partir la cabeza. Y eso yo creo que lo entendemos, ¿verdad que sí? Cristo Jesús tuvo hambre. Cristo Jesús tuvo sed. Hermanos, el Dios creador del universo, que de la nada creó todo con la palabra, con el poder de su palabra, y que esa palabra fue encarnada en un hombre. Hermanos, todo eso Cristo lo hizo
humillándose a sí mismo. De manera voluntaria se despojó a sí mismo. Se hizo semejante, hermanos. Esto sugiere que Jesús era realmente un hombre. No era que aparentaba ser un hombre. Era un hombre, hermanos. 100% hombre. 100% Dios. Su humanidad era genuina. ¿Qué dice Mateo capítulo 9? Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente. ¿Qué dice Mateo capítulo 9? Mateo el capítulo 9, versículo número 6, por ejemplo. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿quién está hablando aquí? Aquí está hablando Cristo. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Quién hizo ese milagro? ¿Quién hizo ese milagro? Ese milagro, hermanos, lo hizo Cristo Jesús. 100% hombre, hizo ese milagro porque era 100% Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Pero vamos a ver otro versículo, Juan, el capítulo 9 ahora. Vaya apuntando todos esos versículos. Juan, el capítulo 9. Vamos a ver ahora el versículo número 32. Juan 9, 32. Dice aquí, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y mira el 33. Si este no viniera de quién, dice aquí, nada podría, ¿qué cosa dice ahí? Cristo Jesús, 100% hombre, hizo ese milagro porque era 100% Dios. Tomó forma humana, se humilló a sí mismo, su gloria, y anduvo entre la humanidad y fue menospreciado, como dice el profeta Isaías. También vamos a ver Juan ahí mismo cerquita, capítulo 10, versículo 30. Mire esta definición y qué certera estas palabras de Cristo. Dijo Cristo Jesús, yo y quién más, y el Padre, ¿qué cosa? Uno somos. Cristo Jesús, 100% hombre, que le daba hambre, que le daba calor, que iba al baño, que le daba sed, dijo, yo y el Padre uno somos. 100% hombre, Cristo Jesús era 100% Dios. ¿Entendemos eso, hermanos? Podemos estar seguros de que así como toda su vida fue vivida en una estrecha comunión con el Padre, nada de lo que dijo era imperfecto ni tenido por ninguna ignorancia, sino que todo aquello que el Padre quería mostrarnos, eso lo hizo. ¿Qué dice Juan capítulo 8, versículo 28? Hermanos, estos son versículos doctrinales. Juan capítulo 8, versículo 28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis ¿qué cosa? Que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, ¿qué cosa? Así hablo. Hermanos, esto es impresionante. Estos son versículos que no solamente para evangelizar debemos tenerlo en la mente, es para conocer a Cristo, 100% hombre, 100% Dios, y que se humilló igualándose a ti y a mí como un hombre. Eso solamente lo podía hacer Cristo Jesús. Filipenses, el capítulo 2, el apóstol Pablo sigue dándonos este panorama de lo que Cristo Jesús hizo en su humillación. Filipenses, el capítulo 2, vaya allá, déjeme esa porción ahí con la cintita roja de la Biblia marcada. ¿Qué sigue diciendo? Dice, hecho semejante a los hombres. Esta expresión describe un estado que no es permanente, hermanos. Ojo con eso. Cuando Pablo dice hecho semejante a los hombres, esa palabra semejante, esa es la palabra griega ginestai, que significa una semejanza pero temporal. Lo que Pablo está diciendo, Dios
Esa divinidad se hizo hombre temporal. Entendemos que no fue para siempre. Esa semejanza no es como la tuya y la mía. Nosotros somos hombres, somos seres humanos, sí o sí. Siempre vamos a ser seres humanos. Aún nosotros morimos y nuestro cuerpo va al cementerio. Esa osamenta, ese esqueleto va a ser de un ¿qué? De un ser humano. La forma corpórea de Cristo Jesús fue temporal. Y vamos a ver por qué más adelante. Abróchese el cinturón, Una semejanza temporal. Pablo dice, no fue para siempre. Fue transitorio. ¿Qué sigue diciendo el apóstol Pablo? Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Palabra clave del mensaje. Se humilló a sí mismo. Fíjese, humillación a tal punto que se hizo obediente, dice aquí, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ojo con lo siguiente, hermanos. Hay una tendencia a decir que Cristo Jesús, cuando fue crucificado, se hizo obediente. No. Eso que dice aquí, fíjese lo que dice el versículo 8. Atención para que me tomen esa notita. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte. No es que él no era obediente y luego se hizo. En el original lo que Pablo dice, siendo obediente hasta la muerte. Son dos cosas diferentes. ¿Verdad que sí? Cristo siempre estuvo, esa parte humana en su humillación, siempre estuvo obedeciendo las directrices del Padre. Él no empezó a obedecer cuando estaba siendo azotado. Y les digo eso, hermanos, porque hay una tendencia de conectar o de mal conectar ese versículo con la expresión cuando Cristo dijo, Señor, Padre, si tú quieres pasa de mí esta copa. Hermanos, Cristo obedeció. Su parte humana, 100% hombre, obedeció a su Padre Dios. Fue obediente. No es que luego fue que él aprendió a ser obediente. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo hombre, se humilló a sí mismo, fue siervo, fue un esclavo. Esto de que se humilló, hermanos, significa bajar al nivel del suelo. Eso fue lo que hizo Dios. Dios en su gloria y majestad, siendo Rey de reyes, siendo Señor de señores, siendo creador de todo, ¿qué hizo Dios de manera voluntaria? Se encarnó haciéndose un ser humano como tú y como yo. Y como sigue diciendo ese versículo número 8, humillándose. Gloria a Dios por Cristo. Porque esto tiene repercusiones importantísimas. Hasta la muerte, muerte de cruz. Bajó al nivel del suelo, eso fue lo que hizo Dios. Humillarse ahí también significa disminuir en influencia. Y esto, hermanos, de muerte de cruz. Miren por qué Pablo resalta de que hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que para los judíos morir en la cruz era símbolo ¿de qué? De maldición. Pablo lo dice en Gálatas capítulo 3, pero también en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, también aparece eso. Hasta ahí se humilló Cristo Jesús, a morir en una cruz, a ser tenido como un maldito por morir en una cruz. Pero también Pablo lo dice porque ¿saben qué? Ningún ciudadano romano era crucificado. La cruz no era para todo el mundo. La cruz era reservada como un instrumento de castigo y tortura para los que no eran ciudadanos romanos. Y en especial, escuche esto para que entienda lo que dice Pablo ahí. Y sobre todo para aquellos extranjeros que traicionan
al emperador César, o que roban cosas pertenecientes a Roma. Cristo Jesús se humilló a tal punto que fue, en la perspectiva judía, se hizo maldito al morir en la cruz y fue con una muerte detestable por los romanos. ¿Conoce usted ahora el concepto de humillación? Por eso dice en el original que bajó, es bajar al cielo esa palabra, a la tierra, perdón. Es descender, eso fue lo que hizo Cristo. Una muerte dura que no era para todo el mundo. Y para colmo, en medio de dos ladrones también. Oiga usted ese cuadro. Eso lo hizo Cristo. Hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice 2 Corintios capítulo 8? 2 Corintios capítulo 8, el versículo número 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué cosa? Dice ahí, se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria al Señor por Cristo Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Hermanos, se hizo pobre siendo rico. Cristo poseía junto con el Padre todas las cosas creadas. Léase Juan capítulo 1 versículo 3 para que vea. Pero se hizo pobre al tomar las limitaciones humanas y muriendo para redimir al pecador. Hermanos, la pobreza de Cristo Jesús hoy en día a ti y a mí nos hace ricos, espiritualmente hablando. Amén, hermanos. Esa humillación de Cristo representa en nosotros riqueza espiritual. Porque si Cristo no se hubiese humillado, ¿sabe qué, estimado hermano y amigo que está aquí en esta mañana? Nosotros no estuviésemos en esta mañana. Porque la paga del pecado es la muerte. La humillación de Cristo Jesús tiene que ver con su vida y ministerio. Vamos a ver esto rapidito. Con su vida y ministerio. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo conocido. Lucas capítulo 2, el versículo número 7. Hablando aquí en el contexto de su nacimiento. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, hablando de María, ¿verdad? Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Así nació Cristo Jesús. Su nacimiento es parte de su humillación. Marcos capítulo 10, versículo 45. Su parte ministerial. Marcos capítulo 10, versículo 45. Nos dice lo siguiente: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para ¿qué cosa? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humillación de Cristo Jesús fue para servir y para dar su vida precisamente en rescate por ti y por mí. Por eso se humilló. ¿Qué dice también aquí mismo Juan capítulo 13, versículos 4 y 5? Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Juan 13, 4 y 5. Dice lo siguiente, escuche, querido hermano. Vamos a leerlo desde el 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cristo vino fue a servir. Eso fue algo humillante lo que hizo Cristo ahí. ¿Saben por qué? Porque esta obra de lavar los pies a los discípulos lo hacían los siervos en las casas. Usted tenía un siervo y usted le decía, llegó el pastor Amós, fulano, ven, lávale los pies al pastor. Y Cristo, eso fue lo que hizo. Por eso fue que en ese contexto Pedro le dijo, hey, no, Señor, no me laves. Pedro no estaba entendiendo aquello hasta que Jesús
¿verdad? Le enseñó. Pero hermanos, Cristo se humilló y vino a servir. Marcos capítulo 1, versículos 38 y 39. Marcos 1, versículos 38 y 39. También vemos otro aspecto de esa vida en su humillación. Son versículos que conocemos todos. Marcos capítulo 1, versículos 38 y 39 dice lo siguiente. Escuchen. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto, ¿qué cosa? Me he humillado, para esto he venido, dijo Cristo Jesús. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Cristo Jesús en su humillación predicaba el evangelio. A eso fue que Él vino, por eso se humilló. Y el punto, el clímax de su humillación fue precisamente su muerte. Y de esto conocemos, Filipenses capítulo 2, versículo 8, ya lo leímos. Dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice Marcos? Vamos allá, Marcos, capítulo número 15. El punto, el clímax, el punto máximo de la humillación de Cristo. Marcos, el capítulo número 15. El versículo número 34, Cristo Jesús allí crucificado, humillado. Versículo 34 dice: a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, ¿qué dice ahí? Dice Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y déjenme decirle algo, hermanos, para que tengan la referencia aquí. Cristo Jesús en su humillación, en medio del dolor y el sufrimiento, en la cruz, en la postrimería de su vida, desde el punto de vista de su humanidad, en su humillación, ¿sabe lo que Cristo hizo ahí? No veamos eso, esa exclamación, simplemente como un lamento. Cristo Jesús estaba cantando un himno. Si usted lee Salmos, el capítulo 22, el versículo 1, que es un salmo mesiánico, ¿sabe cómo comienza el versículo 1 de Salmos, el capítulo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo Jesús, en su humillación, en medio del dolor y el sufrimiento, ¿sabe qué hizo? Citó las Escrituras. Tremendo ejemplo, hermanos, para nosotros, que a veces en medio de las dificultades nos volvemos locos. Cristo Jesús apeló al Padre y cantó la primera estrofa de ese himno, de ese salmo. Hermanos, hemos visto la humillación. Rápidamente, hermanos, vamos a ver ahora su exaltación. Vamos a ver, hermanos, su resurrección. Primera a los Corintios, capítulo 15, los versículos número 3 y 4. Primera a los Corintios, el capítulo número 15, versículos 3 y 4. Unos versículos gloriosos que nos hacen ver la exaltación de Cristo Jesús. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Parte de la exaltación de Cristo Jesús fue su resurrección. Cristo Jesús murió, pero no se quedó en la tumba. Sabemos bíblicamente que la tumba, ¿cómo estaba? Vacía. Dios le exaltó, resucitó al tercer día. Eso es parte de su exaltación. Hermanos, su ascensión. Mientras yo estoy diciendo esto, hermano, estoy emocionado, créame que sí. Hechos, el capítulo 1, versículo número 9, vamos allá. Hechos capítulo 1, versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué cosa dice ahí? Fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cristo Jesús murió, resucitó
Y no solamente que resucitó, sino que, ¿qué pasó? Ascendió a los cielos. Y la palabra de Dios dice dónde Él está, lo que fue a hacer y dónde está. ¿Sabe dónde está Cristo Jesús? La palabra de Dios dice que está sentado a mano derecha del Padre, a la diestra. Por eso Dios le exaltó. Pero no solamente esto, hermanos, su exaltación tiene que ver también con autoridad y soberanía universal. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo número 18? Vamos allá. Mateo capítulo 28, versículo número 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde? Y en la tierra. Autoridad divina, hermanos. Pero ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículo 20? Efesios el capítulo 1, el versículo 20. Parte de la exaltación de Cristo. Mire lo que dice allí, Efesios el capítulo 1, hablando de la autoridad de Cristo Jesús. Versículo 1, capítulo 1 de Efesios, los versículos del 19 al 21. Mire lo que dice estos versículos. Vamos a leerlo del 20 al 22. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo Jesús, siendo 100% Dios, era 100% hombre, murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, y es autoridad sobre todo lo creado, incluyendo la iglesia. Esa es la exaltación de Cristo Jesús. No se quedó simplemente en la humillación. Hermanos, Cristo Jesús es dueño, es amo, es autoridad, es Señor. Cuando Pablo en Filipenses capítulo 2 dice que Dios lo puso como Señor, es la palabra kurios. Y esa palabra se le daba, ¿usted sabe a quién? En griego. ¿Sabe a quién? Al emperador romano. Y Pablo lo hizo a propósito. El kurios, el Señor del cristiano, es Cristo Jesús. Porque ha sido exaltado a esa posición. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermanos. También como su exaltación, parte de su exaltación también es intercesor. Vamos a ir a Hebreos capítulo 7. Hebreos el capítulo 7, el versículo número 25. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Mire lo que dice aquí el escritor a los hebreos, refiriéndose a Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo número 25. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Cristo Jesús exaltado es intercesor. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea Jesucristo, como dice la palabra de Dios. El único ha sido exaltado a ese nivel. Que no se nos confunda eso ahí. Es Salvador también. Segunda a Timoteo, el capítulo 1, nos habla de esto. Para ir terminando ya, hermanos, porque el tiempo me hizo camán. Vamos a segunda a Timoteo. Segunda a Timoteo, el capítulo número 1, versículo 10. Dice el apóstol Pablo aquí. Vamos a leerlo desde el 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuche el 10 ahora, hermano. Pero que ahora ha sido manifestada
por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo Jesús es Salvador. Mi Salvador, tu Salvador. Y esta parte la voy simplemente a citar por asuntos de tiempo. Cristo Jesús también, hermanos, su exaltación le hace ser el autor y consumador de la fe. Léase ahí Hebreos capítulo 12, versículo 2. Mediante la exaltación de Cristo tenemos paz con Dios. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios por medio de Él. Por medio de la exaltación también de Cristo Jesús, contamos, ¿saben con qué, hermanos? Y esto es un elemento glorioso. Y el pastor Amos ha estado hablando de eso miércoles atrás. Su exaltación nos da la fe, la certeza, la convicción, la seguridad de que viene. Y yo me emociono con eso. Cristo Jesús viene, su segunda venida y un reino eterno, hermanos. ¿Qué dice? Esto se le llama parusía, ¿verdad? En teología. Hermanos, ¿qué dice aquí en esta parte? Tito capítulo 2, versículo 13. Tito, el capítulo 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 17, 14. ¿Qué dice aquí, hermanos? Apocalipsis 17, 14. Sigue diciendo: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ay, mamá, ahí no hay cúpula de hierro, ahí no hay el avión F-35 Lightning II de los Estados Unidos o el Su-57 ruso. No, dice pelearán contra el Cordero, ese es Cristo, y el Cordero los vencerá. ¿Y por qué Cristo los vencerá? Mire la exaltación de Cristo. Porque Él es el Señor de señores y es Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ese es el clímax de la exaltación de Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En conclusión, estudiar de manera profunda la humillación y exaltación de Cristo Jesús revela la complejidad y profundidad de la obra redentora de Cristo a través de la Biblia. La humillación de Cristo, evidente en su encarnación, servicio, obediencia, sufrimiento y muerte en la cruz, constituye la base de nuestra redención, hermano. Abrace eso. Nosotros somos hijos de Dios porque Cristo se humilló. Dios tomó forma de siervo, se humilló, se hizo un hombre, murió por nosotros y resucitó, ha sido exaltado, hermanos. Y eso es lo que le da, ¿saben qué cosa? Significado y validez a nuestra fe. Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dice: si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Abrace eso, hermano. Por otro lado, la exaltación de Cristo demostrada en su resurrección, ascensión y posición a la diestra del Padre confirma su victoria sobre el pecado y la muerte, estableciéndolo como el Señor soberano y sobre todo. Amados hermanos, conozca a Cristo. Recuerde que Él lo dijo eso. Que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Conozca a Cristo. No se quede con Cristo en el pesebre. Ya Él no está ahí. Él está sentado a la diestra del Padre. No se quede con Cristo y que la imagen que tengamos de Cristo no sea la de un arbolito. Hermanos, les estoy hablando en serio,
que la imagen que tengamos de Cristo no sea una guirnalda, una extensión titilando, cambiando de colores, prendiendo y apagando bombillitos. Hermanos, eso no representa a Cristo. Lo que representa a Cristo es su humillación y su exaltación, como lo hemos visto en esta mañana. Quisiera terminar con unos segundos más. Yo les voy a leer a ustedes un escrito del pastor y profesor seminarista D.R. Longridge. Él estaba, no se preocupen por saber quién es él. Él estaba en una conferencia y en un momento le dijeron: pastor, ore para aperturar la siguiente sesión de la conferencia en Estados Unidos. Y él, en su oración, dice esto que les voy a leer hablando de Cristo Jesús. Abrace esto, hermano. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es rey de Israel, Él es rey de justicia, Él es rey de los siglos, Él es rey de los cielos, Él es rey de gloria, Él es rey de reyes y es Señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. Digo, central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente, es la idea más elevada de la literatura, es la más alta personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Digo, ¿lo conoces, amado hermano? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente a la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces, amado hermano, en esta mañana? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invisible, Él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, no se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él, Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey, este es mi rey, Cristo es el rey. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y que la humillación y exaltación de Cristo Jesús nos hagan verle en su justa dimensión, porque Él se humilló por ti y por mí. No porque no tenía nada que hacer, no porque Él estaba solo, porque su gloria le basta. Lo hizo por ti y por mí. Y ha sido exaltado. Y un día le veremos cara a cara.